Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. Hoy llegamos entonces a este último segmento que vamos a dedicarle al concepto de pulsión en Lacan, en el que vamos a revisar algunas articulaciones clínicas en los textos lacanianos. Y esto después de que en los episodios anteriores propusimos en primer lugar la necesaria desambiguación paradigmática entre Freud y Lacan, donde decíamos que el primero claramente parte de un modelo energético que Lacan recusa porque su propio paradigma está constituido por los efectos del lenguaje sobre el hablante. Esta es la razón por la cual en el paso de un paradigma al otro queda invertida la dirección causal del movimiento subjetivo, porque la pregunta ¿qué causa el movimiento? Cambia radicalmente su respuesta. Esto quiere decir que si en el modelo freudiano la pulsión comienza por una fuente de excitación intrasomática, que luego encuentra su correlato en una representación psíquica, en el paradigma lacaniano, por el contrario, el movimiento comienza o es causado por el efecto del significante, lo cual en un segundo momento transformará al organismo en cuerpo. Esto es muy importante de ser subrayado porque para Lacan el cuerpo no es un dato primario, sino que es el resultado del anudamiento de los tres registros, lo cual queda demostrado clínicamente por los fenómenos de fragmentación corporal que se pueden presentar en la psicosis. Así es que, después de señalar la diferencia entre el modelo freudiano y el lacaniano, pasábamos a la lectura de las sesiones que Lacan le dedica al concepto de pulsión en el seminario 11. Y allí situábamos que nuestro autor propone un verdadero desmontaje del concepto, tanto en el sentido de su análisis término por término, es decir, el empuje, la meta, la fuente, el objeto, así como de la concepción biológica tradicional. Y terminábamos extrayendo la idea clave que propone Lacan, la noción de escena. Es decir, que para Lacan la pulsión se pone en acto en un circuito que presenta una dimensión escénica entre el sujeto, el otro y el objeto A. Estos son los tres términos estructurales que se ponen en juego en el circuito pulsional, lo cual pone en evidencia que para Lacan en absoluto se trata de un aparato psíquico habitado por pulsiones intracorporales, sino que el ser hablante se mueve en búsqueda de una satisfacción perdida en la medida en que es habitado por una falta que presenta una estructura éxtima, dirá Lacan, esa falta designada como el objeto A. De modo que el objeto A será buscado en el campo del otro mediante el armado de una escena que se desarrolla según un artilugio gramatical. Las llamadas tres voces de la pulsión, activa, refleja o pasiva, en la que el sujeto puede indistintamente situarse en uno u otro polo, y esto entonces es lo que va a determinar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el movimiento subjetivo en el sentido clínico de impulsiones, compulsiones, inhibiciones o síntomas, y por otro lado, el régimen de satisfacción para determinado sujeto, es decir, las condiciones de recuperación de goce. Como leíamos en el seminario 11, la sexualidad, es decir, la satisfacción, se manifiesta bajo la forma de pulsiones parciales. Esto es que no se trata del cuerpo en su totalidad. Es por eso que las pulsiones parciales, va a decir Lacan, son el montaje en el sentido escénico y simbólico, a través del cual la sexualidad participa de la vida psíquica. Y en este punto, para pensar un poco más en concreto a qué se refiere Lacan con esta idea del montaje simbólico, en el que se pone en acto la satisfacción pulsional, siempre aparece en nuestro campo el ejemplo de la diferencia que hay en el mundo humano entre comer arroz blanco sin sal o comer el mismo arroz preparado según el nombre que le dio algún chef internacional en algún restaurante,
que así lo transforma en un plato exclusivo y con un valor económico desmesurado. Entonces, en sentido estricto, en cuanto a la necesidad orgánica del hambre, se trata del mismo arroz y sería indiferente una cosa o la otra. Sin embargo, producen distintos registros de satisfacción debido a una estructura simbólica que los rodea. Y en esta misma dirección, incluso podemos decir que tal es el predominio de la estructura simbólica, que para alguien salir a comer afuera puede significar consumir miradas más que alimentos. En el seminario sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis leíamos entonces que a nivel clínico, Lacan va a ubicar a la sublimación y al síntoma como 2 efectos en los extremos de la localización del sujeto en la escena pulsional, donde por un lado, en la sublimación habrá una satisfacción que nunca será plena, mientras que a nivel del síntoma habrá un displacer que al mismo tiempo implica una satisfacción. Allí entonces, a nivel del síntoma, en ese penar de más, que para Lacan es el único justificativo de la intervención de un analista, es que va a quedar articulado el circuito pulsional. Porque el síntoma se trata de una repetición, pero no una repetición caótica, sino la repetición de una escena montada según alguna de las 3 voces y alguno de los 4 objetos, oral, anal, escópico o invocante. Por ejemplo, no poder dejar de alimentar al otro, o hacerse alimentar por el otro a costa de la propia inmovilidad, hacerse tratar como un desecho o viceversa, no poder mostrarse o no poder dejar de llamar la atención, no poder hablar o por el contrario no lograr callarse, son todos relatos posibles de quien consulta a un psicoanalista. Lacan va a terminar la clase titulada La pulsión parcial y su circuito, tomando el caso de las perversiones, que es un tema que va a retomar en detalle en el marco del seminario 16, de un otro al otro, dictado entre los años 1968 y 1969, particularmente en una sesión que fue titulada ni más ni menos que Clínica de la Perversión, y que es la que vamos ahora a revisar. Este es el seminario en el que Lacan va a presentar la noción de plus de goce, y en ese marco va a definir al goce como un absoluto, es decir, como lo imposible, articulado al registro de lo real, aludiendo así a la satisfacción imposible en el campo del lenguaje. Lo interesante de este planteo para el tema que estamos trabajando es que Lacan afirma que para la recuperación parcial del goce todo perdido por estructura, el sujeto va a operar con alguna dimensión del objeto A. Es decir, el objeto A va a estar en el lugar de captura de goce. Y allí es que vuelve a mencionar que esto se produce mediante el armado de la escena pulsional. En la página 194 de la versión de Paidós del seminario de un otro al otro, ustedes van a encontrar que Lacan dice que el objeto A está en el corazón de la pulsión. Y el objeto A presenta una estructura éxtima, es decir, que una falta subjetiva se busca en el campo del otro. Lo que afirma Lacan es que la extimidad será lo que nos es más cercano sin dejar de sernos exterior. Y en este sentido es que vale la pregunta, ¿acaso la queja por el dolor que a veces produce el amor no es del orden de haber perdido una parte de sí mismo? Para arribar a esta lógica, Lacan durante la primera parte del seminario 16 va a desarrollar toda una elaboración conceptual alrededor de la constitución subjetiva, que es de la misma índole que aquella que describió en el seminario 11 en términos de alienación y separación. Es decir, que el viviente es capturado en un tiempo lógico por el otro y su deseo, como un discurso que lo preexiste, y es en ese movimiento en que surge el sujeto como respuesta. De modo que esto implica un acto ético en el origen.
el sujeto no tendrá otra alternativa más que responder de algún modo a esta falta estructural que Lacan designa como el objeto A. Lacan entonces va a repartir dos modos de respuesta, dos estrategias respecto de la falta estructural: la escena neurótica y la escena perversa. Y esto según una lógica mínima en la que entran en juego los tres términos estructurales, el sujeto, el otro y el objeto A, donde el objeto va a quedar de un lado o del otro. Esto es, en la escena neurótica, la falta del objeto A se elabora del lado sujeto bajo la forma de preguntas: ¿qué quiero? ¿Qué soy? Es decir, hay un no saber sobre el goce. El otro es el que sabe. Y esto de hecho es lo que habilita la transferencia. En la escena perversa, por el contrario, el objeto A va a ser elaborado del lado del otro. La falta está en el otro y el sujeto se dedica a suplementarla, dirá Lacan. La estrategia perversa consiste en hacer surgir al objeto A en el campo del otro. Y esto en la medida en que el sujeto perverso, más que preguntas, tiene respuestas sobre el goce. Es por eso que se ubica en la escena como amo del goce. Por supuesto que estas elaboraciones requieren ser leídas con atención allí en la clase que estamos trabajando, la número 16 en la edición de Paidós, titulada Clínica de la Perversión. Por eso solamente vamos a extraer lo que tiene que ver con nuestro tema, la clínica de la pulsión, porque es en la escena perversa en donde se advierte con más claridad que para Lacan, la pulsión no tiene que ver con una cantidad o energía, sino con un montaje simbólico mediante el cual se elabora el objeto A. Entonces, Lacan dirá que el perverso es quien hace surgir al objeto A del lado del otro. La angustia, que en el seminario 10 fuera definida como la única traducción del objeto A, aparece en el campo del otro como marca registrada de la escena que monta el perverso. Así es que en primer lugar Lacan va a tomar el ejemplo del exhibicionista. La escena que monta el exhibicionista es la más clara en este sentido, porque allí el sujeto hace surgir de forma sorpresiva y angustiante una mirada en el campo del otro. Es decir que clínicamente esto puede ser variable porque puede surgir la risa, la sorpresa o la angustia. Sin embargo, la división siempre quedará del lado del otro. Eso es lo que busca el exhibicionista en su maniobra. Esta es la manera en la que el sujeto perverso se constituye como el amo que hace surgir la mirada en el campo del otro, y según un texto que en este caso sería hacerse mirar. En eso radica la recuperación de goce para el sujeto. En el otro polo del circuito pulsional escópico está el voyeur, dice Lacan. En este caso, el voyeur lo que quiere es interrogar lo que en el otro no puede verse, franqueando la barrera del pudor. La escena que monta el voyeur no es de la misma índole que la que monta el llamado fisgón neurótico, porque en la escena neurótica, en el caso de ser sorprendido, lo que aparece del lado sujeto es la división, la vergüenza, el arrepentimiento. En la escena perversa, por el contrario, eso es lo buscado. Lo que busca el voyeur es sorprendido por un tercero para que aparezca en el otro la división del pudor. El voyeurista se transforma él en mirada, encarna la mirada faltante y su goce consiste en ser descubierto. Lo mismo ocurre entre el sádico y el masoquista. Lacan dirá que no son complementarios y reparten sus posiciones en la dialéctica del objeto-voz. Suele suponerse que el desprecio hacia el otro o el juego con el dolor define a estas perversiones. Pero esto, dice Lacan, revela un prurito, un prejuicio. No se trata de eso, se trata de la dialéctica de la voz en el circuito pulsional. En el caso del masoquista, el sujeto organiza una escena para que aparezca en el otro la voz de mando, por ejemplo, pero de manera angustiosa, porque desde la posición de víctima atormenta al otro, erigiéndolo como victimario y forzando su voluntad. El masoquista divide al otro en ese punto mediante, por ejemplo, amenazas o intentos de suicidio.
en absoluto es el dolor en el propio cuerpo, sino que aquello que lo hace gozar, dirá Lacan, es la aparición en el otro de la voz. Esa es la estrategia del masoquista con el objeto A. El sádico, por su parte, le quita la voz al otro para imponérsela, intentando convertirse él mismo en la voz que le falta al otro, y haciéndolo callar de forma angustiante. Entonces, volviendo a nuestro tema, en la página 236 de la edición de Paidós, ustedes van a encontrar que después de hacer estos desarrollos sobre las 4 escenas perversas, Lacan va a decir: tal es la estructura de estas pulsiones en la medida en que revelan que un agujero topológico, el objeto A faltante, es capaz de fijar por sí mismo toda una conducta subjetiva. Podemos leer entonces con claridad que Lacan elabora clínicamente el circuito pulsional en términos de escena, y por eso vale la pregunta acerca de aquello que diferencia las posiciones neurótica o perversa en el texto hacerse mirar por el otro. ¿Qué se podría situar para establecer la diferencia? Lo que propone Lacan es que la neurosis constituye la posición inversa a la perversión, porque el sujeto es quien parte de la división, una división que asume la forma de preguntas: ¿qué quiero? ¿Qué soy? Por lo que la angustia, la culpa o la vergüenza, como distintas modalidades de la falta, van a quedar del lado sujeto en la escena. En el caso del texto hacerse mirar, en la llamada proeza del obsesivo, lo que busca el sujeto es un suplemento de ser. Es una maniobra narcisística tendiente a velar la propia falta. Lacan lo dice así: el neurótico pretende ser el uno, con mayúsculas, en el campo del otro. En relación a los demás objetos pulsionales en la escena neurótica, el predominio del modelo energético para pensar clínicamente el concepto ha producido que tanto el objeto anal como el objeto voz se hayan diluido en cuanto a las posibles intervenciones clínicas. Por ejemplo, en cuanto a la pulsión anal, Lacan habla de la figura del gran cagador en el Seminario 11, es decir, el estafador o el estafado y sus variantes. Del mismo modo, ser tratado como un desecho y todas las metáforas se develarán como escena neurótica o perversa en función de cómo se reparta la falta del lado del sujeto o del lado del otro. La pulsión invocante es otra de las pulsiones que ha quedado desplazada por el modelo energético en el psicoanálisis. ¿Cuántas consultas recibe un psicoanalista por parte de personas sintomatizadas en el registro de la voz? No poder dar exámenes orales, o hablar en público, o padecer abscesos de tos en situaciones puntuales pueden ser leídas desde la dialéctica del objeto A invocante, y las intervenciones de un psicoanalista van a depender de la concepción que tenga sobre la pulsión. Quienes quieran seguir investigando sobre el tema siguiendo la cronología de los seminarios, van a encontrar precisiones en la misma línea argumental de lo que hemos desarrollado aquí, en el texto Televisión y en una conferencia dictada en Milán, titulada El psicoanálisis en su referencia a la relación sexual, ambos del año 1973, contemporáneos del Seminario 20, y también en la primera sesión del Seminario 23, el Sintóm, del año 1975-76. Hasta la próxima.